¿Y cuánto no hemos visto, mis hermanos, este versículo que está aquí claramente, el libro de Filipenses? Sobre todo en su capítulo 2, versículo 12, muchas personas me dicen, Michelle, ¿pero qué me vas a decir? Michelle, ¿pero qué hay de este versículo? Claramente lo dice, cuida tu salvación con temor. Es decir, Michelle, cuida la salvación, no la vayas a perder. Es decir, como que yo te dijera, Michelle, cuida tu comportamiento, cuida las cosas que haces, porque vas a perder la salvación y vas a ir para el infierno. Mis hermanos, después que Cristo ha pagado por nuestros pecados en la cruz, después que ha derramado su sangre, y no solamente eso, sino su vida, ¿cómo vamos a perder lo que hemos recibido por gracia? Lo que hemos recibido por el amor y la obra de Cristo Jesús. Y muchas personas usan este versículo que ven aquí arriba, claramente Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pero vamos a extendernos un poquito más en lo que es el contexto. Vamos a ver lo que es el versículo 12, el 13, el 14, el 15, el 16. Claramente vemos como este versículo dice, ocupados en vuestra salvación. Y esto sobre todo debe entenderse claramente que no en tal sentido como si nosotros los hombres pudiéramos obtener o adquirir, una vez más repito, obtener o adquirir por nosotros mismos la salvación. Por portarnos bien, por cuidar a nuestras esposas, por ayudar a las personas necesitadas, por asistir a las escuelas, a los hospitales. No por eso vamos a adquirir nuestra salvación. Sabemos que es por gracia y por la obra de Dios. Es contrario, sobre todo, mis hermanos, si dijéramos que por obra podemos adquirir la salvación. Es contrario a las Escrituras, mis hermanos, y lo sabemos clara uno mente de nosotros, que niegan sobre todo cualquier parte de la salvación que sea por obra. Por la obra del ser humano, como la elección, la justificación y sobre todo el llamamiento y la totalidad de ser de obras. Nada de eso, todo es por la gracia y la misericordia del Señor. Pero atributarlo sobre todo a la gracia libre de Dios, y es con lo que nosotros creemos y sabemos claramente. Ahora, debemos ser diligentes. ¿Cómo así, Michelle? ¿Cómo es este aspecto de nuestras vidas, ser diligentes? Sí, en el uso de todos los medios, en todos los medios que conducen sobre todo a nuestra salvación, mis hermanos, perseverando en ellos ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el final, si le debemos de llamar así, con mucho cuidado, no sea que todas nuestras ventajas nos quedemos cortos, trabajando en vuestra salvación, porque Dios, mis hermanos, sabemos claramente, porque Dios es quien obra en vosotros. Esto nos anima a hacer hacer cada uno de nosotros todo lo posible que está en nuestras posibilidades, porque nuestro trabajo no será en vano. Debemos de seguir claramente, mis hermanos, dependiendo de la gracia de Dios en todo momento, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos ganar nada. Nosotros mismos no podemos ganar nada. El mismo Señor dice que somos trapos de inmundicia, mis hermanos. En este versículo claramente en Filipenses se habla de la respuesta fiel a los mandatos divinos. Sobre todo vemos que Pablo claramente les había enseñado, y sobre todo cuando mencionó ocupados en vuestra salvación. Sabemos que esto significa claramente trabajar en algo sin interrupción, continuamente, sin entretenerse, sin desviarse, continuar trabajando en algo sin interrupción. Es decir, sin parar hasta terminarlo por completo. No debe referirse a la salvación por obra, pero sí se refiere a la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, como cristianos, sobre todo de obedecer en un proceso que va creciendo en santificación. Cada uno de nosotros, cuando estudiamos la palabra, cuando escudriñamos, cuando asistimos a las prédicas, cuando estamos en oración, mis hermanos, crecemos en santificación, glorificamos a Dios por las cosas que hacemos que a Él le gustan, y sobre todo que glorifique el nombre de Dios Todopoderoso. También menciona con temor y temblor. Miren estas dos palabras, es decir, la actitud con la que cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, mis hermanos, debemos de procurar nuestra santificación. Michelle, pero esto es una palabra que va más allá de lo que podemos alcanzar. No, mis hermanos, mediante nosotros podamos alcanzarla como creyentes, como cristianos, requiere un temblor, sobre todo saludable de ofender a Dios, un temblor, el miedo de cada uno de nosotros como creyentes de ofender a Dios, y sobre todo un respeto, déjeme decirle, un respeto profundo por nuestro Dios Todopoderoso.
Recordemos que tenemos un Dios omnisciente, Dios lo sabe todo. Él conoce nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras mentes. Pero vámonos alejando del tema que estamos tocando hoy de la salvación. Como hemos venido hablando en otros videos, les invito a que puedan ir al canal y ver otros videos que hemos hecho sobre este tema de la salvación. Pero hoy en particular estamos en este capítulo de Filipenses porque es el que muchas personas sacan al momento y te dicen, pero mira lo que dice Filipenses. Pero mira lo que dice Filipenses. Y no, mis hermanos, no podemos malinterpretar las escrituras. En el versículo 13, continuo del 12, porque hay que leer todo lo que es el exterior de los versículos, el contexto se llama esto. Vemos claramente como en este versículo 13 nos menciona claramente, Dios es que nosotros nos da sobre todo el que produce, el Dios Todopoderoso produce, aunque el creyente es responsable de ocuparse de su salvación, como dijimos anteriormente, como dice el versículo 12, el anterior a este 13 que estamos viendo ahora, el Señor es quien en realidad produce buenas obras, el que da fruto en nosotros, con ese Espíritu Santo en el que hemos sido sellados, cada uno de nosotros va aumentando en santidad, va aumentando en obras que glorifican a Dios. La forma en que hablamos, la forma en que meditamos en la palabra, la forma en que actuamos hacia los demás, las personas ven, las personas nos miran a nosotros, el cambio, el corazón nuevo, todas estas cosas, buenas obras y sobre todo fruto espiritual en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, mis hermanos, se lleva a cabo porque Él obra por medio de nosotros con su Espíritu Santo. En el interior de cada uno de nosotros, recordemos el libro de Hechos, en su capítulo 1, claramente lo dice. Gálatas, capítulo 3. También en este mismo versículo 13 nos menciona, miren esta palabra, así el querer como el hacer. Sabemos que Dios infunde, sobre todo pudiéramos decir, energía tanto en los deseos de cada uno, mis hermanos, como en las acciones de nosotros como cristianos, como creyentes. Recordemos que la palabra se traduce y quiere decir y que indica que Dios no solo se enfoca en simples deseos o emociones o antojos de cada uno de nosotros, sino en la intención, pudiéramos decir la palabra metódica. Sabemos que es una palabra un poco complicada. Metódica de qué? De cumplir un propósito planificado que tiene Dios en nuestras vidas. Recordemos que el poder de Dios hace que su iglesia se disponga y todos los días a llevar vidas piadosas. Salmo 110 claramente lo dice. Este mismo versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, sobre la buena voluntad. Sabemos que Dios claramente, mis hermanos, quiere que nosotros los cristianos hagamos que Él satisface, sobre todo que hagamos lo que le satisface a Dios, lo que le gusta a Dios. Recordemos Efesios capítulo 1, nos lo deja bien claro. También el capítulo 9 de Tesalonicenses. Capítulo 1 de Tesalonicenses. Es el Señor. Por eso tenemos una salvación para toda la vida. La salvación no se pierde. La obra que Cristo ha hecho en la cruz lo ha hecho para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna.